Hola, bienvenidos a Sembrando Juegos. Hoy vamos a empezar una nueva sección de contestar preguntas. Llegaron un montón de preguntas, algunas como que hemos recibido muchas veces, otras son únicas, por ejemplo, situación sobre juegos de mesa respecto a logística. Yo creo que ni siquiera hay como una respuesta muy concisa, pero sí hay un montón de preguntas muy interesantes gracias a todas las que los han mandado a través de distintos canales de comunicación, grupos de Discord, chats de WhatsApp. Hay un montón de cosas muy interesantes por ahí. Y hoy vamos a comenzar con esta, que son herramientas para empezar a diseñar, de Aaron Roth. Me gustaría saber cuál es la mejor forma de iniciar el diseño de un nuevo juego, empezando desde cero. Si existen herramientas o guías, hoy vamos a platicar, quédate conmigo, vamos a platicar de algunas herramientas para hacer más fácil romper la barrera del lienzo en blanco. Ese es un tema bien interesante, a todo nos ocurre y nos da el análisis parálisis, o por dónde empiezo, o vas a la mitad y de pronto te quedas congelado horas o incluso semanas. Claro que nos ha pasado. Por lo general suelo iniciarlo de una forma muy espontánea, artesanal. Creo que es la más natural, la más divertida, la más emocional. Una idea y después de un rato estar haciendo bocetos, viendo referencias, muy buenas las referencias. Empiezo a darle forma al juego en general, haciendo un pequeño GDD, documento de diseño, pero casi siempre me siento perdido en este proceso. De entrada, quiero compartir contigo, nos pasa a todos, tanto cuando lo hacemos de una forma de hobby, o sea, queremos desarrollar nuestras habilidades como diseñadores, o también cuando ya trabajamos en esto y tenemos un empleo, digámoslo así, o una fuerte responsabilidad como diseñadores de experiencia, de juego, de mecánicas, etcétera, es muy normal. Te voy a platicar las herramientas que utilizamos en Oh My Games, Unboxed Games, que es nuestro estudio distribuido, remoto. O sea, tenemos personas en todos lados y eso lo hace quizás un poquito más difícil que si nos pudiéramos juntar y sentar a la misma mesa. Sin embargo, estas herramientas sé que funcionan a distancia y también creo que te pueden servir bastante, por lo menos tener un punto de inicio, otra referencia más para saber si quieres irte por ahí. Y vamos a arrancar primero con unas preguntas clave. Esta pregunta va más en cómo empiezo a diseñar, qué diseño, ¿no? Es muy importante, sobre todo si tomamos algunas ideas de diseño como design thinking, y hay muchas más tendencias modernas, digámoslo así, de cómo diseñar, empezar con estas muy a nivel personal. O sea, ¿por qué? ¿Por qué quieres diseñar un juego? ¿Por qué quieres crear un juego? Y ya lo he platicado a lo largo de muchos videos, a lo largo de varios años. Te invito a que veas en este canal videos donde hablamos de casi una hora, si quieres entrar a profundidad, de estas preguntas, de qué significa. Y también de que hay muchas como modalidades de hacer las cosas. No puedo hacerlo de forma artesanal, tú mencionaste una forma artesana, está bien, o sea, pues siempre va a estar bien. Por ejemplo, con mis amigos que de forma artesanal hacen juegos, le digo, excelente, tienes todo mi respeto, toda mi admiración. Y si ese cumple tu por qué, adelante, ¿no? Y otro es el para qué. Para mí el por qué es cómo llegué hasta aquí hoy. O sea, qué condiciones, qué motivaciones, qué sentimientos, qué pensamientos me hacen llegar a que hoy quiero hacer un juego nuevo. Quiero crear una idea nueva, ¿no? ¿Por qué? Porque me dio la chispa a la mitad de la noche, porque tengo mi cuaderno lleno de bocetos, porque algo me llevó a hoy tomar esta decisión de querer hacer el diseño. Es muy importante que lo conozcas. ¿Por qué es importante esta pregunta? Porque cada uno somos diferentes. O sea, este video lo puedo asumir que conozco cosas sobre ti, que por mayoría de la gente le va a servir esto, pero es algo muy personal que solo tú tienes la respuesta y eso lo hace medio complicado, ¿no? Porque, pues, oye, ¿cómo yo voy a tener una respuesta a algo que ni siquiera sé? Entonces, este es el punto de entrada, entender cómo llegaste hasta aquí y para qué lo quieres hacer. Ah, quiero hacer un juego para practicar. ¿Para practicar qué? No, pues para practicar mis habilidades de crear un concepto desde cero. Ok, ¿para qué quieres crear un concepto desde cero? Pues para demostrarme a mí mismo que soy capaz de hacerlo. ¿Y para qué quieres demostrarte a ti mismo? Y esta pregunta está medio extraña porque mucha gente, sobre todo los que traen el background de artistas, me lo cuestionan. Oye, no quiero racionalizar mis emociones, no quiero darle un sentido a mi creatividad, simplemente quiero hacerlo. Y es correcto, no lo peleo para nada, sin embargo yo tengo el tema que esa motivación no se sostiene a largo plazo. O sea, tienes una chispa creativa, haces un boceto y después nunca lo llevas hacia tu para qué. Sí. Unos para qué es quizás más complejos es, pues, para conseguir un trabajo en un empleo en alguna empresa, en algún estudio más grande que el que yo haya trabajado nunca, entonces tengo que llegar con cierta habilidad para abrir un estudio, para hacer algo muy ambicioso, por ejemplo, o simplemente para pasar el tiempo, ¿no? Y la recomendación es de que esto lo hagas 7 veces. ¿Por qué?
Y ese por qué lo vuelves a preguntar, ¿por qué este por qué? Está un poco raro, un poco filosófico si tú quieres, sin embargo te recomiendo mucho que lo hagas. Por lo menos dedicarle una media hora a dar un barrido completo a tus motivaciones, a tus condiciones, a dónde estás y quién quieres ser, a final de cuentas. Y ahí lo dejamos de ese lado filosófico, pero es una pregunta que me parece a mí muy importante. Y algo que he escuchado recientemente, esto lo escuché en un podcast de Osotrava, si te late te recomiendo que lo cheques, donde a veces nosotros nos hacemos una misión aspiracional noble y audaz. ¿Sí? Y a veces lo confundimos con lo que acabamos de ver, nuestro por qué, nuestro para qué. ¿Para qué quiero ser creador de juegos? Para llegar a mi máximo potencial. Sin embargo, eso está tan lejos que nos frustramos en el camino. Entonces, algo que yo he visto también es en nuestros diseños, por ejemplo, entender cuál es esa misión audaz. Audaz que significa algo que nadie ha completado, quizás. ¿Sí? Voy a decir un ejemplo que me gusta mucho, ¿no? Vamos a hacer el Zelda mexicano. ¿Por qué? Pues no tiene tanto sentido, pero es algo audaz, es algo noble. Queremos distinguir las culturas mexicanas, ¿no? Nuestras tradiciones, etcétera, etcétera, por medio de un juego de acción-aventura, ¿no? Es muy, muy, muy audaz, es muy aspiracional. Todos queremos participar en un juego como ese. Y es noble hasta cierto punto. Entonces, nota. Esto, por ejemplo, un juego de esa complejidad, ¿cabe en un Game Jam? Tal vez no. Y esto entra a la siguiente pregunta. ¿Cuándo? 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 Y esto lo tengo muy seguido con amigos, por ejemplo, pertenezco a varios grupos de diseño, a varios cursos que hemos tomado y platicamos después del curso, obviamente. Y hay gente que tiene muy buenas ideas, muy buenos diseños, y yo le pregunto, ¿cuándo lo vas a sacar? ¿Cuándo lo vas a convertir en algo que la gente pueda jugar? Ya sea por dinero y que quieres que haya todo un producto alrededor de él, una industria, una generación de riqueza. Ponle el nombre que tú quieras, que haya flujo de dinero, o sea, te lo compren, o que sea un print and play o un demo gratis, algo en itch.io, que la gente pueda disfrutar. ¿Cuándo? Y esta pregunta nos bloquea muchísimo, a mí también me bloquea mucho, o sea, a todos, yo creo, aunque hay mentalidades que están más dispuestas a poner como fechas en orden, la gente con perfil administrativo es más buena, por lo menos que yo, y quizás que algunos artistas. El objetivo es más o menos entender cuándo, ¿no? Este año, en 5 años, en 10 años, sí está bien. Oye, en 10 años voy a sacar mi juego y lo hago como hobby porque programo aplicaciones y en mis tiempos libres cuando sale el juego. Está bien, ¿no? Algo importante y te recomiendo que veas esta presentación Inside the Mind of a Master Procrastinator, que es cuando no tenemos una fecha muy clara, nuestro cerebro nos sabotea, nos bloquea. Algo importante, lo he platicado en videos anteriores, tenemos muchos sesgos, muchísimos, y lo peor es que nuestros mismos sesgos no nos permiten verlos. Y como diseñadores combatimos contra nuestros propios sesgos y los sesgos de nuestros jugadores. Entonces, esta es información clave, a mí me parece, en clases de diseño, lo vemos por días, es contra qué competimos contra nosotros mismos. Entonces, chécate este video de Dentro de la mente de un procrastinador y prácticamente el resumen es, necesitas ponerte fechas. ¿Por qué los game jams son tan efectivos? Porque nos ponen una fecha, porque un concurso de diseño son tan buenos y salen tan buenas ideas, porque hay una fecha muy concisa. Ya lo que hacemos en los estudios industriales, pues es poner fechas de lanzamiento. Sabemos que todo va a salir mal, que va a haber bugs de último minuto, pero al menos nos permite orientarnos y competir. Porque también allá afuera, si lo haces de una manera industrial, de una manera profesional, pues compites contra gente mejor que tú, más rápida que tú y pues tienes más o menos que cuidar tus tiempos, pero bueno, este es un tema muy muy largo. Entonces, ya tiene información, ni siquiera hemos empezado a ver las herramientas. Repasemos súper rápido. ¿Por qué? ¿Para qué? Preguntarlo las veces que sea necesario para entender este diseño que voy a hacer, ¿para qué va a servir? ¿Para qué lo quiero hacer? ¿Qué emociones me va a disparar? ¿Qué aprendizaje me va a generar? ¿Me va a permitir tener un empleo mejor? ¿Qué va a pasar con este diseño? ¿No? Después hay que entender si nuestro diseño aspira o desea ser una misión aspiracional, noble y audaz, es decir, un proyecto muy, muy largo. Quizás que haya que segmentarlo en pedazos más pequeños, pero esto es importante. ¿Te acuerdas que estas preguntas son como mucho lo racional y esto es un poco lo irracional? ¿Cuál es esa gran meta, ese gran sueño? Que vamos a dormir poco, vamos a trabajar horas extras si es que tenemos un empleo y el diseño es nuestro hobby. O sea, ¿qué es eso que nos motiva más allá de lo racional? ¿Sí? Esto es que son aquellas cosas que nos van a permitir sostenerlo por mucho tiempo y cuando, pues para evitar la procrastinación, pues vamos a estar definiendo como metas, ¿no? Bueno, esta es una mirada muy, muy, muy como profesional, por decirlo de alguna manera. Vamos ya directamente a las herramientas. La que a mí más me gusta, la que nos ha servido, todo nuestro equipo de diseño utiliza, es la que utilizamos en clase, etcétera, es
el canvas de diseño. ¿Sí? Y déjame ver a ver qué hay aquí. Bueno, viene un ejemplo. Vamos a ver cómo recomiendan que se llene. De entrada, si tú estás haciendo esto por un hobby, yo te recomiendo que te olvides del 9 y el 1, la parte de abajo, ¿sí? Porque esa es la parte profesional, industrial, digámoslo así. Si tú lo haces por tiempo libre, por ver hasta dónde llega esto, estás en un game jam, te conviene enfocarte en la parte de arriba. Igual, pues voy a mencionar el uno, beneficios. O sea, va a generar cuánto dinero, voy a tener un mejor empleo. O sea, ¿qué espero de este diseño? Y hay que anotarlo ahí. Porque desafortunadamente la parte profesional, y nos cuesta cuando venimos de la parte jovista, pues nos están contratando para hacer un diseño basado en que va a vender más, ¿no? O sea, va a pagar los sueldos de todo el equipo y pues a la empresa, al estudio le va a quedar un poco de dinero, ¿no? Por eso esto no conviene tanto cuando lo haces jovista, pero quizás puedes poner algo que no sea monetario. Quiero un mejor empleo, quiero tener 5 juegos en mi portafolio, quiero esto, quiero aquello, ¿no? Entonces pone los beneficios y esto nos va a ir guiando al resto del diseño, ¿no? Después nos vamos a los jugadores. ¿Para quién diseño esto? Y al principio esta pregunta es bien complicada. Y nos vamos a generalidades, ¿no? Pues a todo el que le guste Zelda, pues le voy a hacer mi juego, ¿no? Por ejemplo. Y ahí vamos a empezar a detectar algunos patrones. O sea, el que juega Zelda, y es la complejidad del diseño, pues espera un mejor Zelda, ¿no? Y puedes ver los videos, por ejemplo, de plano de juego o de Game Maker's Toolkit, cuáles son las problemáticas que tienen los Zeldas, ¿no? Que si cambian los gráficos, cambia la jugabilidad, la adaptas a la nueva consola, pues tiene ciertos problemas. Entonces los jugadores van a esperar algo de tu juego. Y esta es la parte más interesante para mi gusto del diseño. ¿Para quién lo estás diseñando? Recomendación, empieza diseñándolo para ti. Tú eres el jugador número uno, a menos que sea un diseñador que no le guste jugar, que no es muy recomendable, pero he visto algunos. Empieza diseñándolo para ti. O sea, son herramientas para empezar a diseñar. Ponte, mi player soy yo. ¿Qué juegos me gustan? ¿Qué es lo que más disfruto? ¿Qué juego está allá afuera? Más bien, ¿qué juego no está allá afuera y me gustaría jugar? ¿No? Y ese es como un buen punto de partida. Y después, cuando lo vayas profesionalizando, pues vas entendiendo más jugadores, vas viendo playtesting con otros jugadores y entiendes cómo juegan otras personas. Es difícil diseñar un juego para alguien que no conoces. Entonces, ¿cuál es este proceso de diseño? Y si te fijas en la parte como derecha de esta gráfica, de esta imagen, pues está el jugador, personas. Son beneficios para personas por jugadores que son personas, ¿no? Entonces, es entender mucho a los jugadores y como diseñadores es nuestro trabajo principal, yo quiero creer. Después nos pasamos a comportamientos. Estos jugadores, ¿cómo se comportan? ¿Les gusta, por ejemplo, ver anuncios? ¿Les gusta no ver anuncios? ¿Les gusta más bien pagar por el juego? ¿Les gusta comprar loot boxes? Que me estoy yendo a los patrones puramente industriales y ya como muy debatidos. Vámonos a algo más sustancial de la parte de juego, ¿no? Les gusta entrenar, les gusta practicar para ser mejores, no son tan competitivos, son más sociales, lo importante es la experiencia más que ganar. Es entender esos jugadores normalmente cómo se comportan. Claro, tu juego puede cambiar ciertos comportamientos, sin embargo, una gran parte viene de cómo ellos ya juegan. Si vas a orientar un juego, vamos a decir Android, etcétera, pues ahí tú te conviene entender cuáles son los comportamientos actuales, tanto los que se relacionan con el dinero, si es que ese es tu prioridad, o los que no. ¿Cómo consumen? Si queremos hacer un producto, o cómo juegan, cómo lo disfrutan. Por ejemplo, son jugadores que les gusta estar viendo cosas indie, les gusta estar en portales para estar entendiendo qué tendencias hay, etcétera, etcétera. Nos vamos a pasar a la parte de estéticas, es un tema largo, muy interesante, hay muchas estéticas, hay muchas recomendaciones y no solamente la parte visual, sino es toda la parte de emociones. ¿Qué emociones se disparan? Estos jugadores que se comportan de cierta manera, mi juego, ¿qué emociones quiero que genere? Y en juegos de mesa, bueno, algo importante, este te sirve para videojuegos y para juegos de mesa. En juegos de mesa hay un gran debate, que es, ¿empiezo por las mecánicas o empiezo por la temática? ¿No? Y hay largos debates, hemos participado en muchos videos donde se mencionan las ventajas de uno, las ventajas de otro, y recientemente hay una tendencia moderna a diseñar desde la experiencia. ¿Cuál es la experiencia que quiero crear? ¿Qué quiero que los jugadores sientan? Y de ahí veo si me meto más en la parte de las mecánicas o le empujo más a la parte temática. Pero el centro conector es la experiencia. Y es lo que yo defino aquí en la parte de las estéticas. ¿Qué emociones? ¿Qué experimento? ¿Qué siento? ¿Qué comparto? Y
lo vemos luego, pero es prácticamente una experiencia solitaria, una experiencia multijugador, una experiencia de conquista, de exploración, etcétera, etcétera. Y en teorías de diseño, pues hay muchas formas de aproximarse a eso, ¿no? Nos vamos a la parte de las dinámicas, es lo que ocurre en el juego, para qué lo hago, ¿sí? Y para esta parte me gustaría, em, bueno, vamos a ver un video de Aaron, pero al terminar de ver esto, ¿no? La parte de los componentes es todo aquello que está por afuera del juego y eso a veces se nos olvida y nos da mucha flojera. Por ejemplo, el leaderboard no es propiamente una mecánica de juego, no pico un botón y subo bajo en el leaderboard, es consecuencia de estas dinámicas, del para qué juego, ¿no? Y también otros componentes puede ser cosas hasta muy aburridas como el sistema de login, como la parte de anuncios, las compras, todos aquellos elementos del juego de programación, de diseño de imágenes, tutoriales, etcétera, que me permiten hacer una capas alrededor de la jugabilidad básica, pero que si no los tuviera el juego se siente incompleto, ¿va? La parte de mecánicas es la acción mínima del jugador. ¿Por qué presiono este botón? ¿Por qué muevo este slider de izquierda a derecha? ¿Por qué presiono a tiempo en un botón o por qué sigo cierto ritmo? ¿No? Es los componentes que me da el motor de juego, botones, imágenes, sprites, animaciones, que de cierta manera son desafiantes. Hay otro video que hay por ahí sobre qué se considera un juego y qué no. Y bueno, es una teoría un poco larga, pero prácticamente es estos elementos en el juego. ¿Por qué los quiero presionar? ¿Por qué quiero brincar? ¿Sí? Ejemplo, en un platformer la mecánica es brincar, ¿sí? O sea, presiono el botón A en mi gamepad y el personaje brinca y cae, ¿no? Y presiono dos veces y brinca dos veces, ¿no? Ese son el conjunto de mecánicas. ¿Por qué? ¿Por qué presiono el botón para brincar? ¿Sí? Para hacer un cambio. ¿Por qué me muevo con las flechas y selecciono un ataque y mi personaje genera un ataque al otro? Bueno, esa es la parte de las mecánicas. Y van muy de cerca con las dinámicas. Posiblemente has escuchado hablar del MDA, mecánica dinámica estética, es el conjunto de esas tres, que prácticamente es qué hago en la pantalla, qué presiono, qué botones presiono. Bueno, presionas A para escoger uno de cuatro ataques, para bajar la energía o bajar los puntos de vida del oponente. Esa sería la dinámica. ¿Y para qué? Para sentir, en la estética, para sentir conquista, ¿no? Entonces, esto es muy importante que en tu juego definas bien ese MDA. Es el punto de entrada, ¿no? Voy a, no sé, hacer un platformer en el cual brinco para aplastar a mis enemigos, brinco para llegar a un punto más lejano, brinco y me muevo para encontrar cosas escondidas. Y todo eso lo pones en tus estéticas. Quiero ir a que mis jugadores exploren un mundo desconocido. Hay un mundo obvio, pero también si te mueves de formas diferentes encuentras cosas, ¿no? Entonces, atento a la exploración. Me gusta completar todo, entonces tengo cosas escondidas y junto el 100%. Me gusta derrotar enemigos, entonces los aplasto. ¿Sí me explico? Es aterrizar estas propuestas, esta lluvia de ideas y lo puedes poner aquí en esto. La ventaja del Canvas es que cabe en una sola hoja. Tu proyecto, tu juego debería caber en una sola hoja. A mí algo importante, y lo regreso aquí a la pregunta, hago un pequeño GDD. En nuestro estudio, y a mí en lo personal, no me gustan los GDDs. ¿No son importantes? No digo eso, son muy importantes. También hay varias tendencias, por ejemplo, que el tradicional documento de Word, a mí ya no me gusta utilizarlo, me gusta más utilizar presentaciones como esta, es más fácil de navegar, es más fácil de copiar, pegar, etcétera. Pero bueno, no digo que el Game Design Document no sea importante, sobre todo en ciertas producciones, uy, es necesario. Más bien me refiero a que empezar con él no es lo más recomendable desde mi punto de vista. Empieza con algo como esto, boceta. Porque ¿qué es lo que pasa con el GDD? Que a veces nos concentramos tanto en una sección del GDD, o sea, voy a crear 200 niveles, pero nunca vimos todo lo demás en conjunto. De hecho, yo he visto, por ejemplo, en GDDs que los beneficios nunca se mencionan los players. El GDD, en general, obviamente hay muchas formas, se concentra en las mecánicas dinámicas estéticas, plataformas que no lo hemos visto, y es eso. Pero no consideramos las necesidades de los jugadores o nos concentramos demasiado tiempo en generar 50 niveles y nunca nos fuimos a la parte real de probarlo. ¿Sí me explico? Entonces, antes de llegar a ese GDD, te recomiendo que empieces con esto. Y si quieres, compártelo, pásamelo por mis redes y te doy mi opinión. Este es el primer punto en el cual nuestro equipo de diseño empieza, ¿no? Vamos a terminar con plataformas y con costos. La plataforma es definir
en dónde va a estar tu juego. Y este es importantísimo. Chécate, por ejemplo, en plano de juego, el análisis que hacen a Skyward Sword del Zelda. Nunca lo jugué. Me van a dar un bachón. Aunque, bueno, me gustan mucho los Zeldas, hay muchos que no he jugado y cuando veo esos videos me pone mucho a pensar, ¿no? O sea, cómo las limitaciones tecnológicas de la plataforma van guiando lo que es el juego. Y el análisis principal era cómo el Wii definió las mecánicas, las dinámicas y las estéticas. Por supuesto que sí, el tipo de gráficos lo define las limitaciones de donde estás. Un juego de teléfono pues va a tener gráficos limitados en comparación con un Switch, en comparación con un PlayStation, con Xbox, por supuesto que sí. Y no solo es eso, es también temas de control. Diferente un control touch que un Wiimote, que el Joy-Con, que un control estándar de Xbox, que mouse y teclado. Entonces, si bien el orden recomendado de estas flechas, 1, 2, 3, hasta llegar al 8, este, pues la plataforma llega al último. En general, en realidad, a mí me gusta que la plataforma sea el punto de entrada, sobre todo cuando ya conocemos bien todo lo demás. ¿A qué me refiero con eso? ¿Por qué en Android? Nuevamente, volvemos a las puntas. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué hacer un juego en Android? Porque es lo más fácil. Ok, ¿te va a ayudar a cumplir el resto de los objetivos? Ay, tal vez no. O tal vez sí. ¿Sí me explico? El entender la plataforma es algo bastante, bastante importante. Tanto sus limitaciones como sus beneficios. Y hay aquí un tema en 8.1, por decirlo, que no está en el diagrama, que es el control. Si la plataforma es muy importante, si va a ser teléfonos móviles, consolas, PC, o algo también importante en tu diseño es si lo vas a hacer en pantalla horizontal, en pantalla vertical, en los dos se va a adaptar el juego, es doble trabajo, pero bueno, la otra es el control, o sea, nunca se te olvide poner el control. Va a haber touch, aunque sea un juego de PC, voy a pedir que se juegue obligatoriamente con control y pues es prácticamente es un resumen de la plataforma. Si fuera un juego de mesa, pues prácticamente es lo mismo, ¿no? Es qué componentes, cuánto espacio en mesa va a ocupar, etcétera. Bueno, vamos a la parte de costos. Nuevamente, si no vas a hacer este diseño como un producto final, no te están contratando para eso, no quieres que genere una ganancia, por lo menos ahora, te puedes brincar la parte de los costos. Sin embargo, al menos te recomiendo que en costo pongas tu tiempo. O sea, yo soy un solo diseñador que voy a estar durante un mes participando en este Game Jam y lo pones de costo, mi tiempo, no le pongo un precio, pero pues entiendo que tengo máximo un mes para cumplir todo esto. Si es un proyecto profesional, pues te acercas con tu área de marketing, con tu productor, con lo que sea, y pues ahí desarrollas todos los costos que seguramente te lo van a preguntar. ¿Aquí ya acabamos? No, este fue solo el principio, fue poner nuestro primer borrador de ideas. ¿Cuál es la magia, digamos, de estos documentos? Es que están vivos. Y entonces vamos a estar dando vueltas una y otra vez durante cierto tiempo, el mes que tenemos en el Jam o, no sé, en la meta que te pusiste para lanzar algo y vamos a estar puliendo cada uno de ellos. Por ejemplo, uno de los más comunes es, tengo un mes para hacer estos beneficios a estos jugadores, este MDA, componentes y en esta plataforma. Me doy cuenta que en ese mes nunca aprendí cómo trabajar con Android. O sea, venía de trabajar en PC y el proceso de publicación de Android me tomó 2 semanas. Pues ya aprendí que no puedo calcular ese tiempo para esta plataforma. También entiendo, durante el proceso entiendo que los beneficios cambiaron. Lo que yo al principio quería aprender, pues ya no me interesa tanto. Cambio los beneficios. Después le muestro lo que tenga de mi diseño a ciertos jugadores. A mí me ha tocado N veces que mis diseños son así súper aburridos. Se lo muestro a los jugadores y lo hacen polvo y es parte normal, es parte esperada y pues tengo que cambiar a los jugadores, ¿sabes? Que ellos no son lo que les mostré, o al menos la idea de lo que les mostré, no les interesa y hay que volver a dar vueltas. Y este documento no es una fotografía estática, que también es algo que veo que pasa con los GDDs. Hago mi GDD maestro, lo bajo, escrito en piedras, y no lo quiero cambiar nunca, y al contrario, es más fácil cambiar una sola hoja que cambiar un documento de 20 o 100 páginas, ¿no? Vamos a dejar hasta ahí este documento y vamos a ver el juego que nos mostró Aaron, que es RGB Pulse, y está muy chido. Vamos a ver. Little Sasquatch. La presentación está muy chida. Me siento triste y solo. Mi vida no tiene color. ¿Puedes ayudarme? Entra el color y entra un slider. ¿Ok? Te ves impresionante. Ahora hay dos sliders, va aumentando la dificultad. Hay un tiempo arriba. Estos han sido momentos duros.
cambiando en el RGB obviamente y me voy adaptando al color que está arriba. Pues me parece intuitivo, me parece interesante. Te amo. Y RGB Pals. Está chido, ¿no? Está padre este juego. Yo aplicaría eso aprendido aquí. ¿Cuál era el beneficio? Se cumplió el beneficio y esta parte como binaria, como lógica, digámoslo así, de productor. ¿No? ¿Se cumplió o no se cumplió? Y como artista nos cuesta muchísimo, pues ya está el arte, si se cumplió o no, no me interesa. Yo lo único que quería era pues expresarme artísticamente, ¿no? Entonces, chécate como tus beneficios. Y no lo digo de una manera como testing de calidad. O sea, lo publiqué, quería llegar a 100 personas. ¿Por qué? Porque quería hacerlo. Quería tener $10 de venta. Quería hacer ciertas cosas. Se cumplieron los beneficios al final y tú lo pones ahí, ¿no? A los jugadores les gustó esta propuesta. Eh, Demostré que realmente los comportamientos son correctos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vámonos a la siguiente herramienta, que es el tablero de experimentación de juegos. Nada más déjenme, le cierro la ventana porque tenemos a un invitado, que es a este perrito vecino. Bueno, este me gusta muchísimo. Es un tablero y es muy lógico y es muy escrito, pero es un complemento a tu GDD, que es realmente compruebo que esas ideas que yo tenía como diseñador, no hablo como artista de juegos, no hablo como creativo de juegos, hablo como diseñador, alguien que crea experiencias y pues checa si realmente le gustaron al público. Y prácticamente son una matriz, o sea, renglones comparados contra columnas. Vamos a ver qué significa eso. ¿Quién es tu jugador? Sé tan específico como sea posible. Es la primera definición. Entonces, yo creo que el jugador de RGB son los que les gustan juegos como estos. Son, pues, puedes hacerlo de la manera que tú quieras. Luego vemos como técnicas más concretas, ¿no? Son hombres de 15 a 25 años y mujeres de 20 años a tal, por ponerlo un ejemplo. Em, no sé, que les gusta este tipo de juegos, no les gustan los anuncios, sí les gustan los anuncios, ¿no? Entonces ponemos aquí una descripción lo más específica, lo más detallada posible de quién creemos que es nuestro jugador. Y aquí el reto es lista 5 en 5 minutos. Estamos bocetando, son lluvias de ideas al principio. Entonces yo creo que RGB PAL son tal y tal, tal. ¿Sí? Entendemos quiénes son ellos. ¿Por qué los escogimos a ellos? Por alguna razón. Porque nos identificamos con ellos, porque algún amigo que es así nos pidió este juego. Vemos de dónde rayos nace este interés, ¿no? Y luego, ¿cuál es tu deseo que le quieren aventar dinero? Esta plantilla ahorita está muy orientada a lo industrial, pero más que eso es que están dispuestos a sacrificar otro juego por jugar este. Sabemos que los jugadores tienen 400,000 opciones diferentes de juegos. ¿Qué los va a motivar a que entren a este y no a los 400,000 que ya mencioné? ¿Vale? Entonces ponemos nuestra creencia. Define la propuesta solo después de que hayas validado un deseo. Entonces, en la primera es, no, 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 todavía no, escucha primero a tus jugadores. Esa es una técnica de diseño que involucra no proponer, involucra escuchar, ¿no? La puedes hacer o no, como tú quieras. Lista las creencias, cosas que tú crees en el momento que deberían mantenerse ciertas para mostrar que tus creencias son ciertas. ¿Qué rayos significa esto? Ah, yo creo que el mundo necesita un Zelda en mexicano. Ya, como frego con el Zelda mexicano. Bueno, yo creo que necesitamos otro juego inspirado en Tetris, necesitamos otro puzzle, necesitamos otra cosa. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es mostrarle a los jugadores que esto es cierto. ¿Y cuáles son las formas de mostrarlo? Lo vamos a ver en un rato, pero es muchísimas. O sea, desde platicar contigo, oye, tengo una idea como RGB Pulse. Ah, suena chido. O desde ese momento puedes escuchar que la mitad de la gente a la que le preguntas dice, no, no me interesa. Y me ha pasado en mil cantidad de veces. Prototipos se los muestro a amigos de diseño, primer error. Me dicen, no, pues sabes qué, no, no, no es necesariamente lo que estoy buscando. ¿Cuál es el error ahí? Que le estoy mostrando a diseñadores mi juego. Quizás los diseñadores no son mi público. ¿Qué tengo que hacer? Quitarme ese miedo como diseñador e ir a hablar realmente con jugadores. Hago juegos para niños, hablas con niños. Haces juegos para adultos mayores, vas con adultos mayores. No te quedes nada más como a mí me ha pasado con el círculo de diseño, mostrarlo con diseñadores. Genera un poco de miedo, pues sí. Y vamos a ver las distintas técnicas, el método para validar estas creencias que tú tienes.
Vamos a suponer. Mi creencia es que a alguien le interesa este juego RGB Pulse, ¿no? Entonces, primero hago un pitch exploration. Hablo con mi familia, hablo con mis amigos, voy a un evento y les presento el juego. O sea, hago un pitch, hago una presentación. No tiene que ser algo comercial, algo de ventas. Oye, inviérteme dinero en hacer este proyecto. No va por ahí, para nada. Le muestras el concepto, le muestras una imagen, haces algo en Photoshop y se lo muestras a la gente. Y te pueden decir, ah, qué bonitos personajes, me intriga, se me hace chido. Oye, no sé, por ejemplo, esto está inspirado en un juego de acción-aventura. Ah, qué bien, suena interesante. Y puedes ver las reacciones de la gente. De entrada, publicas imágenes de tu juego en Reddit, lo publicas en Facebook, lo publicas en donde tú quieras que lo publiques, ¿no? Y tienes un primer punto de entrada y esa es la primera técnica, exploración por medio de un pitch. Ah, lo dije mal. El primero es exploración, o sea, investigo, me voy, por ejemplo, a, a ver tendencias, qué es lo que se está bajando más, etcétera, etcétera. Esa es la primera, la exploración. Es la más pasiva y es la que más podemos perder tiempo y que es la más interesante, ¿no? Nos ponemos simplemente a ver qué es lo que hay. No nos debemos quedar ahí. La segunda es el pitch, es hablar con gente. Y sobre todo no es nada más presentarlo, es escuchar de nuevo, ya lo vimos. Oye, ¿qué te parecería un juego sobre, no sé, sobre estos personajes, sobre ranas, por decir algo? Ah, suena chido, los personajes están cute, se me hace interesante. ¿Sabes qué? No, ahorita las ranas no están de moda, no me interesa. ¿Va? Hacemos un prototipo. A diferencia del prototipo, el prototipo es algo extraordinariamente crudo, es la mecánica simple, es, por ejemplo, el diseño de niveles, es solamente el personaje se ve bien y el resto se ve mal. Y eso es bien complicado, sobre todo en Latinoamérica, porque estamos acostumbrados, estamos mentalizados a que tiene que verse mucho mejor que lo que ya existe. Y esto, sobre todo con ciertos playtesters, es como complicado, porque a mí me pasa, por ejemplo, con mi esposa, de que le muestro bocetos y me dice, no, se ve muy feo, no le entiendo, etcétera, etcétera. Entonces, aguas, el prototipo no es para mostrar calidad final, no es para mostrar cómo se vería el juego al final, es más bien para entender, por ejemplo, parte de mecánicas, es divertido, se entiende, etcétera. Y después te brincas al prototipo. Por ejemplo, en mi opinión, un juego de GDD, un juego de Game Jam, generalmente es un pretotipo. Está incompleto, no lo puedes descargar de la tienda, no tiene ciertos componentes, pero te permite entender si va a llegar a un siguiente nivel. Un ejemplo es Baba Is You, uno de mis juegos favoritos de puzzle, que juegas la versión del Game Jam y el prototipo pues está bien, o sea, está feo, tienes nada más 10 niveles, pero es muy, muy, muy práctico. O sea, te permite entender si vale la pena sacar Baba Is You, la versión final. Después la parte del prototipo, que ya lo vimos, tiene capas adicionales. La preventa, este es muy muy importante. A los diseñadores nos cuesta mucho, nos gusta diseñar, no nos gusta vender, nos gusta que alguien más, el publisher o nuestro equipo de área comercial, venda nuestros juegos. Y está bien, o sea, es entendible. Sin embargo, nosotros como diseñadores tenemos que entender si es lo que queremos crear un producto, la correlación entre nuestro trabajo y un público tan deseoso de pagar por él, ¿no? Entonces, recomiendo la herramienta las preventas, sobre todo por algo que pasa muy frecuente cuando nos queremos profesionalizar. O sea, por ejemplo, yo sé programar, yo sé diseñar, yo sé hacer arte, yo sé liderar un equipo. Sí, sabes hacer arte, sabes liderar un equipo, sabes programar, orientado a que un público pague por ese trabajo y es donde mucha gente patina, donde mucha gente se queda a medias de, "Ay, es que nunca he hecho un juego que venda". Entonces, como estás en un juego que haces juegos que no venden, es muy difícil que te contrate una organización que intentas hacer juegos que vendan. ¿Sí me explico? Entonces, desarrollar esta habilidad es interesante. Nosotros intentamos capacitar al equipo para darle pues esas herramientas para que hagan juegos que generen más dinero y ellos puedan ganar más lana porque un porcentaje de lo que generan los juegos se va con ellos, ¿no? Entonces, es esta parte de entender la preventa o incluso crowdfunding. Por ejemplo, nosotros nos movemos muy fuertemente por crowdfunding y como diseñadores tenemos que entender cómo hacemos productos que sean más interesantes para el público y que les interese adquirir, ¿va? Define las que tú quieras, por eso aquí dice pick, o sea, tú elige. Solamente quiero explorar, quiero presentar a los demás, quiero hacer un prototipo, quiero hacer un prototipo, ¿va? ¿Cuál es el resultado mínimo que aceptarás como un éxito? Normalmente un porcentaje. ¿Qué significa eso? Le voy a mostrar el pitch a 20 personas y 8 de cada 10, por ejemplo,
deben tener alguna opinión positiva. ¿Sí? O la cantidad de rechazos tiene que ser menor a la cantidad de votos negativos en alguna red social, etcétera, etcétera. ¿Y por qué me gusta tanto? ¿Por qué el criterio de éxito se me hace tan interesante? Como diseñadores nos distraemos muy fácilmente, me pasa. O sea, hago el diseño o hago un prototipo, se lo muestro a tres amigos y siento que con eso ya cumplí. Y de esos tres amigos, a dos no les gustó porque no era su tipo de juego, la razón que sea, y una pues medio le gustó. Ya me desanimé y ya no voy a hacer nada. Esta parte del criterio de éxito es, antes de que tú vayas realmente con la gente, tú pones como indicadores mínimos. O sea, tengo que mínimo ir con tantas gente, con tantas personas, tengo que ir a este evento, tengo que hacer esto, quiero hacer esto. Y algo muy importante es, quitemos el tengo por el quiero. ¿Sí? Tengo que hacer esto porque la metodología me lo pide. No, realmente como diseñador estoy convencido que esto me va a ayudar a mejorar mis diseños. ¿No? Es un proceso que tienes que ir interiorizando, etcétera, etcétera. ¿Cuándo? Ya lo mencionamos. Porque es importante la fecha para que nuestro cerebro, que deja todo para después, se acomode y lo haga. Entonces, ¿cuándo quiero hacer esto? ¿Cuántas personas? Y lo que no sabes es cuál va a ser el resultado, pero sabes que vas a ir con 10 personas a mostrar el prototipo esta semana. ¿Sí? Otra cosa que me gusta mucho de esto es salte. Uno de los grandes errores de novato es voy a hacer el juego 2 años encerrado en mi sótano y nunca se lo muestro a nadie por miedo a que me lo roben, por miedo a que me lo critiquen, por miedo a que se den cuenta que está mal hecho, por miedo y sesgos. ¿Sí? Una de las recomendaciones de estas metodologías es salte y expon lo que tengas. Obviamente expones lo mejor, obviamente estás abierto a críticas, obviamente tu músculo hacia la crítica, hacia la mejora está más o menos desarrollado y si no está, pues a golpes aprendemos a desarrollarlo. Y aquí dice, deja de hablar contigo mismo y con tus amigos cercanos y sal a hablar con jugadores reales, que está la parte bien difícil. O sea, no salgo de mi círculo de amigos, mi círculo de diseñadores, de mi chat de Discord, de mi chat de WhatsApp, y realmente voy con gente a la cual creo que va a ser el juego. Por eso te acuerdas lo que hemos mencionado aquí, que es más recomendable que los jugadores sean como tú. Bueno, pues este es nada más un hack para que esta parte no sea tan difícil, pero realmente en un trabajo industrial o profesional, pues vas a hacer juegos para la gente que más consume. Pero bueno, si lo estás haciendo para un llames, hazlo para ti, algo que jugarías con tus hermanos, con tu familia, con tus amigos. Y hablas con ellos y te pones a jugar con tus hermanos, con tu familia, con tus amigos y ves sus impresiones. ¿Va? Cuando terminas de hacer todos los experimentos antes de que se te acabe el tiempo, revisas si los resultados cumplieron con tu criterio de éxito. Iba a hablar con 10 personas y a 8 le tenían que gustar. ¿No? Por ejemplo, aquí obtuvimos mínimo 10 respuestas y más de 8 personas compartían razones principales por las que juegan variantes. ¿No? Variantes de ajedrez, que era el caso de este ejemplo. Si está invalidado, pivoteas, o sea, te tomas la idea base y haces pequeñas modificaciones. Otro de los grandes errores que hacemos, y ese es otro sesgo cognitivo, sesgo mental que tenemos por ahí, es, rechazaron mi juego, voy a hacer otra cosa totalmente diferente y me olvido de todo lo que he hecho. O sea, ya no me gustó RGB Pulse, voy a hacer un juego totalmente distinto. Y nos pasa, ¿por qué? Porque ya sentimos frustración por este juego, sentimos que dio todo lo que tenía que dar y no construyó sobre él. Y es una discusión muy, muy larga. Pero bueno, prácticamente la recomendación es pivotea, o sea, tomas en base a RGB Pulse y haces RGB Pulse 2 o haces el CYMK, no me acuerdo cómo se pronuncia en inglés. O sea, haces una variación, entendiendo lo que el público te dice. ¿No? Y si lo validó, continúas bajo esa línea. Oye, cada vez más gente le interesa este juego. Es más, ya se suscribieron a la página o ya les interesó lo que estoy haciendo. O me dijeron, oye, ¿cuándo sale el juego? Esa parte me emociona mucho. Una vez estábamos en una exposición de prototipos y llegaron unos niños con su mamá a jugar y dijeron, oye, el juego está buenísimo y ya te lo quiero comprar. Y le dijimos, pues es solo un prototipo, no está a la venta. Cuando les interesa tanto que se lo quieren llevar a su casa y que ahí mismo lo quieren tener, creo que son los criterios de éxito más importante. Tú sabes si le ves el lado capitalista de venta, promoción, etcétera o no, pero voy a eso. Cuando dicen quiero dejar de jugar otras cosas y quiero estarme contigo jugándolo porque es algo que realmente vale la pena, creo que es uno de los grandes criterios de éxito. Y pues poner lo que hayas aprendido. Nota, ¿este ejercicio está fácil? No, está bien difícil. ¿Por qué? Porque es una forma muy distinta a la que nos hemos acostumbrado. Recordemos aquí que teníamos
teníamos forma artesanal espontánea. Sí, una idea, después boceto, referencias, empiezo a darle forma al juego, hago un pequeño GDD y me siento perdido. Ok, ¿cómo complementamos esta pregunta que ya es súper larguísima? Bueno, la respuesta es iniciar el diseño de un nuevo juego empezando desde cero. ¿Por qué quieres empezar desde cero? La recomendación es no empieces desde cero, es construir sobre lo que ya tengas. Pero aún así, ¿quieres crear desde cero? Bueno, haz estas preguntas. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Ya? ¿Existen herramientas? Sí. Empieza a conocer esta y empieza a utilizar. Algo que hacemos es que la primera vez no la vas a entender. Entonces empieza a bocetar los juegos que ya tienes respecto a esto. Entiende cómo definir esto. El gran trabajo del diseñador no es siquiera seguir procesos, no es siquiera ser creativo, es responder preguntas, es tomar decisiones. Sí, o sea, diseñar por diseñar, hacer un diseño, hacer un dibujo, escribir código, sino es darle un sentido. ¿Sí? Poner estos espacios en blanco es bien complicado y lo vemos aquí abajo, ¿no? Tengo la barrera de lienzo en blanco. Entonces empieza con lo que sí conoces. ¿Sí? ¿Conozco jugadores? Ah, bueno, me voy con ellos. No conozco jugadores, no entiendo a los jugadores, nunca me he acercado con ellos. ¿Qué es lo que yo entiendo bien? Entiendo mecánicas, empiezas por ahí. O, bueno, entiendo muy claro que quiero ciertos beneficios, quiero llegar a trabajar con esta persona. O empieza por lo que tienes y vas permeando poco a poco en lo demás. ¿Sí? Si necesitas ayuda, acércate con alguien que haya pasado por este proceso. Y le puedes preguntar, oye, no encuentro cómo definir mis jugadores. No encuentro la parte de las estéticas, o siento que algo les falta. Y por ejemplo, aquí la pregunta que yo tendría para el desarrollador y diseñador de este es, ¿qué sientes que le falta? ¿No? Y una vez que termines eso, te vas con el tablero de experimentación y empiezas a contestar esas preguntas con lo que tengas. Si te fijas, caben en un Twitter y en un tweet de Twitter y empieza con eso, empieza llenando. A ver, ¿quién creo que son mis jugadores? No sé. Bueno, ¿qué tengo que hacer para entender a mis jugadores? Bueno, voy a mostrarle RGB Pulse a gente en Reddit, en Twitter, en un evento presencial, en un evento en línea. Y lo pones. ¿Qué es el deseo que ellos tienen? Y esto ni siquiera lo contesta uno, se les pregunta, ¿cuál es la necesidad que tienes? Oye, es que tengo muchos juegos. O sabes qué, tengo esta nostalgia, me gustaría que existiera un juego sobre esta franquicia que me gusta mucho, o me gustaría esto, aquello. Entonces vas teniendo todas las ideas y las vas cruzando con tus propias creencias, qué es lo que crees tú que puedes hacer bien en este juego. Vas definiendo métodos, le vas poniendo fecha, lo haces y aprendes. ¿No? Vamos a terminar de leer, solo iniciar de una forma muy espontánea artesanal. No está mal, para nada está mal, si eso es lo que quieres hacer. Para mí que es artesanal, lo platicamos en un video muy largo, es el generar un producto que va a llegar a un número determinado de personas, unas 10, 20, 30 personas, que está muy bien, y que el objetivo no es finalmente una comercialización, sino es tener un contacto íntimo entre la persona que lo crea y la persona que lo juega. Eso está súper bien. Si eso es lo que tú estás buscando, adelante, continúa por el lado artesanal. Mi recomendación es que tus procesos no lo sean tanto artesanales. O sea, ¿qué es la parte interesante, al mismo tiempo complicada de las artesanías? Número uno, toman mucho tiempo crearlas. Y número dos, no son tan repetibles sus procesos. Y la parte del videojuego es complicada, incluso algunos juegos de mesa industriales, ¿no? Porque la calidad que esperamos como jugadores no es tan artesanal. No queremos un producto crudo, un producto que se siente incompleto. Nuestras referencias son los juegos AAA, son los juegos de mesa industriales o por profesionales hechos en China. Y entonces posiblemente la parte artesanal pues no te permita crecer. Pero es un buen punto de entrada. Entonces defínete cuál es ese punto de referencia al cual te quieres apegar. Y nuevamente va a esa parte del por qué. Y después de estar haciendo bocetos, te empieza a darle forma al juego. Eso está bien. El GDD, deja de hacer tu GDD y empieza a hacer tu canvas. Y mi recomendación es haz segmentos especiales a lo que hace falta. Por ejemplo, no hagas un GDD para la parte de revenues y la de players. Tal vez no es necesario, ya lo tienes aquí. Pero si en la parte de mecánicas, aviéntate todos los bocetos que quieras, aviéntate presentaciones. Por ahí en el postmortem de Minworks explicamos cómo se hizo todo ese proceso para la parte de captura de referencias, para la parte de creación de las mecánicas y sobre todo, mi última recomendación para cerrar toda esta pregunta es playtesting. Mucho playtesting contigo mismo. Le llamamos testeo de espejo, testeo de pared, donde juegas contigo mismo. Tú lo juegas muchísimo.
hasta que tú dices, esto es una experiencia que ya está chida, ya está bien, y la empiezas a mostrar a otros jugadores, ¿sí? Y es la parte más dura, más frustrante. A mí me cuesta mucho, mucho trabajo porque es cuando realmente tenemos que dar ese brinco de lo artesanal, que es mi obra, está bien bonita, y le tiene que ser funcional al otro lado. Damos el brinco de ser artesanos a ser diseñadores, y eso simplemente es producto de mucho esfuerzo, producto de estudio, mucha práctica, y decidirse y creérsela que podemos llegar a ser esos diseñadores que queremos ser. Bueno, eso es todo. Espero que esta respuesta te haya servido. Compárteme en redes sociales, comparte conmigo si te sirvió. Y esperemos que sí, me gustaría mucho ver próximamente tus juegos.